¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio acá en 100% Noticias, de noticias obviamente y también de análisis. Soy Lucía Pinedo Guau. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, ¿y vos, Bienvenido. Lucía, cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, hay bastantes cosas nuevas a la expectativa. Ya María Corina Machado, Miguel, a estas horas va llegando ¿A a dónde? Oslo, Noruega, ¿verdad? Aunque no recibió ella personalmente el Premio Nobel de la Paz, lo recibió su hija, pero sí logró salir por lancha, por barco, Ujú. dice una publicación del Wall Street Journal, de que salió pues de Venezuela y se reportó pues con el presidente del Premio Nobel y le dijo, estoy tomando un avión en estos momentos, te estoy hablando, ya han pasado aproximadamente unas 10 horas, ¿verdad? Entonces, ella salió eh, de Venezuela en barco a la isla del Caribe, Curazao, y de ahí tomó un vuelo según pues las informaciones que se han estado reportando sobre cómo fue la salida de María Corina. Realmente ella salió, no salió a tiempo, no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz, pero claro, esto genera una gran expectativa. Ahora la gran pregunta es que después de la gira que haga en Oslo y en otros países y de reencontrarse con su familia que no ve por 2 años, durante un periodo de 2 años, por ejemplo, a sus hijos que no los ve, y puede abrazar también a su madre, quien asistió a Oslo, Noruega, pues realmente la pregunta es si va a regresar. No creo que regrese, ¿verdad? Y dada también las recomendaciones de seguridad que le vayan a dar, diferentes sectores, pues incluido pues el gobierno de Estados Unidos, que obviamente participó en este gran operativo de extracción de María Corina Machado para recibir el premio Nobel. No llegó a tiempo, pero lo recibió pues su hija, Miguel. La ceremonia tenía que darse, ya le dijo al presidente del comité del premio Nobel que comenzaran, que ella va a llegar. Estoy tomando un vuelo ahorita. Yo llego, pero no voy a llegar a tiempo. Pero Raro, bueno, raro ese vuelo, Lucy, porque los vuelos, ¿cuánto te pueden durar? Ya era hora que estuviera ahí. Raro, ¿no? claro, parece que salió, no sé, si fue en la mañana de hoy. Yo entiendo, pues todo eso fue en el transcurso del, a ver, madrugada, martes, entre miércoles. Eso fue, creo que sería, obviamente lo tendría ella que contar, ¿verdad? De su propia boca. Claro. Bueno, andaban ahí Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Miguel se encontraron con Leopoldo López, también opositor, y que pues lo juntó pues, en esa foto a Maradiaga y a Juan Sebastián Chamorro, Ruta del Cambio y C por L Exilio. Pues una ceremonia bastante emotiva, bonita. El presidente del comité de el Premio Nobel de la Paz, hizo pues eh, una radiografía de lo que ha pasado pues en Venezuela y planteó bastante pues la realidad y llamó al régimen de Maduro, a la dictadura de Maduro, a Maduro propiamente, a que renuncie y que respete pues la voluntad popular que se expresó en la urna desde el año pasado, Miguel. Sí, todo esto deja un sinsabor, Lucía, porque, en primer lugar, porque el hecho de que la galardonada no estuvo, ¿verdad? Y todo hace indicar que tuvo muchos problemas para poder salir de Venezuela. O sea, tuvo que enfrentar múltiples problemas en cuanto a su seguridad también. Y pese a todo, pese a que sale de Venezuela, el objetivo era que salía de Venezuela a recibir un premio. Desluce el hecho que no haya podido llegar, ¿no? ¿Por qué salió hasta última hora? Según lo que dicen, un día antes se dio la extracción del lugar donde estaba escondida en la clandestinidad. Entonces, ¿por qué? Porque es una especie de una celebración, una conmemoración, y la galardonada no estuvo. Y eso es el primer punto. Los discursos, pues, sobre todo el de el representante de los premios Nobel estuvo a la altura, un discurso
de categoría altísima, ¿no? De lo que pasa con las dictaduras a nivel mundial, pero particularmente la latinoamericana, aunque Nicaragua no alcanzó en el discurso. Ya hablaron de las otras dictaduras, pero no logramos ahí calar de que también la dictadura sandinista está ahí, pues, muy en el centro del continente americano y es una de las principales aliadas, ¿no? de la dictadura. No llegar, quedaron como esperando los invitados. Y lo segundo es que María Corina tenía que estar fuera de Venezuela políticamente para una oposición debilita el accionar a lo interno de la oposición. ¿Por qué? Porque el hecho de que la principal líder de la oposición esté adentro le da un empuje a la moral de los demás opositores que están cayendo todos los días presos, Lucía, todos los días están siendo secuestrados, ellos y parte de su familia, a como lo destacó muy bien en su discurso el presidente del Premio Nobel, del Comité del Premio Nobel, el joven que dio el discurso. Entonces, deja un sinsabor, porque, ok, ya salió, va a descansar, por supuesto, va a reunirse con su familia, no estuvo en el acto histórico, no estuvo. La oposición queda un poco sin dirección a lo interno y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Puede regresar? La dictadura le va a permitir regresar a cualquier dictadura, Lucía. Lo que le importa es que su oposición, que sus adversarios estén exiliados y desterrados, porque eso le resta presión a lo interno y le resta un accionar. ¿Podrá regresar? Ese es el gran reto, ¿no? No sabemos si va a poder regresar. Hay otro plan alterno, además del que tiene planificado estratégicamente Estados Unidos, tampoco lo sabemos, porque hasta esta hora no sabemos qué va a accionar el presidente Trump. Lucy. Entonces eso como que queda ahí, como que no, que si hubiera llegado en tiempo y forma y hubiera hecho el discurso, pues hubiera tenido mayor, por supuesto, mayor relevancia, como tienen que ser, ¿no? Los premios, sobre todo este premio tan importante a nivel mundial. Y ahora lo siguiente, ¿qué va a pasar en el futuro con la oposición en Venezuela y cuál es el siguiente paso? Ella lo tendrá que decir, siempre ha dado declaraciones de donde ha estado a nivel de comunicación vía internet, pero ahora ya lo va a poder hacer de forma personal y va a poder moverse una vez descanse, ¿no? Y se reencuentre con su familia, ¿ya? Y con su equipo de trabajo, que ahora la gran mayoría también ya está en el exilio. Recuerda que ellos fueron sacados también de la embajada de Argentina en Caracas y sacados hacia Estados Unidos y hacia otros países. O sea, lo que es la dirección de la oposición venezolana verdadera, porque hay unos que son alacranes, que le llaman ellos, o traidores como Capriles y compañía limitada, están libres y se arrogan ser oposición. Otros permanecen en los calabozos de la dictadura y la directiva de la oposición venezolana ahora sí está en el exilio, y eso marca un tono diferente, Lucy. Sí, Miguel, vamos a estar pendientes porque en cualquier momento pues aterrizan, pues hay otras actividades y vamos a ver cómo queda pues esa recomposición al interno de la oposición en Venezuela. Queremos pasar también al tema de Nicaragua. Ya la Oficina Comercial de los Estados Unidos se pronunció con respecto a las medidas a tomar en cuanto al comercio Estados Unidos-Nicaragua, tras la investigación de la sección 301 sobre las violaciones a los derechos laborales, humanos e institucionales que ha cometido pues, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. En el comunicado, pues ellos expresan que van a tomar medidas específicas bajo esta sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para abordar estos actos, ¿verdad? Y políticas y prácticas que ha ejecutado Nicaragua.
La acción de respuesta sigue, dice el comunicado, a la determinación de la Oficina de Representante Comercial de los Estados Unidos de que los actos, políticas y prácticas de Nicaragua son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense, tomando en cuenta más de 2.000 comentarios públicos y consultas con expertos de agencias gubernamentales y asesores autorizados por la oficina comercial. ¿Cuáles son esas medidas? Ellos indican que a partir del año 2026, Estados Unidos impondrá un arancel gradual durante 2 años a todas las importaciones nicaragüenses que no se originen bajo el Tratado de Libre Comercio, o sea, no tocaron el CAFTA, entre la República Dominicana, pues Centroamérica y Estados Unidos. El arancel se establece de 0% del 1 de enero 2026 y aumentará al 10% enero 2027, hay 15% de enero 2028. Cualquier arancel se va a acumular con otros, como el arancel recíproco vigente del 18%. Además, Nicaragua no avanza en la solución de estos problemas, este cronograma sin Nicaragua. La advertencia que dejan aquí, Miguel, es que si le dan un chance a Ortega, o sea, están prácticamente estableciendo un cronograma de aranceles que va a ser gradual, que unos lo interpretan de esta manera, gradual desde enero, ¿verdad? De 0 a llegar al 1 de enero 2027, y en ese periodo, ¿verdad? De enero 2026 al 2027 se va a estar aplicando gradual 0.83%, ponele hasta llegar al 10%, ¿verdad? A enero 2027, y de enero 2027 a enero 2028 de forma gradual hasta llegar al 15%. A ver, sumar 15% más el 18%, Miguel, que ya estaba, o sea, al terminar 2 años, pues es un arancel de alguna manera también considerable si se llega, ¿verdad?, a aplicar de esa forma. Ya está programado, está escalonado de esa manera, pero también Estados Unidos le da el chance a Ortega de corregir los abusos, ¿ya? Si Nicaragua no avanza en la solución de estos problemas que ellos ya han explicado, del tema de la violación de derechos laborales, políticos, el derecho pues, humano en Nicaragua, el cronograma y estas tasas podrían modificarse. Incluso se pueden modificar, pueden ser más, ¿verdad? Le dejan ahí esa advertencia. Esta medida, y esto es bien importante también, esta medida equilibra la necesidad de actuar y la importancia de limitar las disrupciones para las empresas estadounidenses de conformidad con la sección 305 de la Ley de Comercio. De alguna manera están protegiendo que haya algún tipo o evitar alguna interrupción de las empresas estadounidenses, tal vez que operan en Nicaragua, ¿verdad? Esas son parte también de las preguntas, Miguel. Bueno, te voy a dejar a vos y luego tengo también acá ya comentarios de Félix Maradiaga y también de Juan Sebastián. Okay. Sí, Juan, que es economista, doctor en economía. Hasta donde veo, Lucía, y las reacciones que he visto, esto cae como un balde de agua fría en la oposición, en el exilio nicaragüense, porque lo que se había anunciado era bastante fuerte, eran 2 opciones. Aunque se preveía este tipo de medidas que iban gradualmente. La primera, recordar que lo que había decidido el Departamento de Comercio era la salida o no del CAFTA, eso estaba en veremos, y lo otro era aranceles que iban hasta el 100%. Bueno, en efecto no era lo que se esperaba, lo que se había dicho. En efecto, la medida pasó de ser una medida que castiga lo que es la violación a los derechos humanos, los derechos laborales y el Estado de Derecho, las confiscaciones, etcétera, a ser una medida que castiga eso a una medida correctiva. O sea, ese tiempo que está dejando como una espada de Damocles a la dictadura, ese timing que están ocupando le da un respiro en verdad a Ortega.
porque de acuerdo a lo que habían dicho al Departamento de Comercio, las sanciones iban a ser prácticamente inmediatas y no derivadas cronológicamente a lo largo de 2 años. Dicho esto, Estados Unidos valoró primero los intereses de sus empresarios que tienen inversiones en zonas francas y en Nicaragua y que exportan al mercado. Ese cabildeo funcionó. Ese cabildeo fue esencial para esta medida que aún, Lucía, podemos decir, trata con paños tibios a una de las dictaduras más brutales que existen hoy por hoy en el continente americano. A diferencia de la cubana, a diferencia de cómo tratan a Venezuela y a Cuba, que ahí vamos a ver más adelante lo que incluso pasó hoy. O sea, que Estados Unidos dice a la solicitud de sus ciudadanos y empresarios que tienen intereses en Nicaragua, no vamos a aplicar de inmediato estas correcciones. Vamos a darle un compás de espera y vamos a hacerla gradualmente y les vamos a dar el beneficio de la duda para que ellos se desmonten. Pero es otra medida para los empresarios norteamericanos que en este lapso de 365 días, que también estaría, algunos lo interpretan de que por cada mes van a distribuir 10% de arancel, sería 0.80 y tanto por ciento de arancel a los productos, o hasta dentro de un año, aplicarles el 10% de un solo, es para que también las empresas vayan cerrando sus negocios, vayan trasladando sus maquinarias, vayan trasladándose a otros países que no tienen este tipo de sanciones. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Ese es un compás de espera para que los empresarios norteamericanos que se verían afectados con una medida de castigo punitiva no lo hagan, tengan ese compás de espera. Más o menos lo que pasó con Chevron en Venezuela, ¿te acordás? Le dieron un compás, no le hicieron que los negocios fueran como antes, pero sí, para no perder toda la inversión, le dieron una especie de maniobra ahí y un tiempo determinado. Segundo, tal parece que el presidente Trump y su gabinete, además de valorar que la economía nicaragüense es muy pequeña y que tiene problemas, valoró el hecho de dejar en el desempleo de primas a primera a centenares de miles de cabezas de familia, sobre todo mujeres solteras, madres solteras, que son las que trabajan en su mayoría en zona franca. Estamos hablando de 300 y pico de mil de empleos, Lucía, directos e indirectos, que si se hubiera accionado de una sola vez a enero del 2026 con el 10%, sumado el 18% que ya está en funcionamiento y que ya está creando estragos en la economía nicaragüense y en la zona franca, con despidos masivos, se están perdiendo miles de empleos al cierre de este año en zona franca. Tenemos un reporte que ahí te lo voy a pasar de videos y audios en una zona franca aquí, que le dice a sus trabajadores en una asamblea que no puede pagar el aguinaldo, que no tiene con qué, porque empresas norteamericanas que le habían contratado por el culpa de los aranceles suspendieron los contratos. Y eso significa que suspenden sus ingresos, por tanto, bueno, no sé cómo manejan sus ingresos, pero le están diciendo, ¿quién paga los platos rotos? Los trabajadores. En primer lugar, van a despedir a una parte de esos trabajadores de esa zona franca y lo van a ver en la nota. Es la empresa Rosede, ahí en la zona franca, y había pues un reclamo de los trabajadores porque no les iban a pagar. Ahí lo van a ver y vamos a poner los audios, los videos, para que miren lo que está pasando en carne propia, porque esto se habla al aire, ¿no? Pero estamos hablando de pérdidas de miles de empleos. Estos trabajadores, ya les adelantó el empleador, que como producto de las medidas de Estados Unidos, del 18%, Lucía, no de esta, se suspendieron contratos que les impiden tener el dinero, por tanto van a quedarse con menos personal, y los que queden todavía no les van a poder pagar el aguinaldo, ni los que se van. O sea, esas son las repercusiones en carne propia que se vive con los trabajadores. ¿Qué otra opción tienen los trabajadores? Ok, estamos hablando de eso, pues dos situaciones.
proteger a su empresariado, que son ciudadanos americanos, que dicen, hey, dame un tiempo perentorio para poderme mover, movilizar, cerrar mis negocios y emigrar hacia otros mercados, dame un tiempo, no sé, hasta ya me aplicaste el 18%. Y lo que puede pasar con el despido masivo que ya se está dando y ya se están viendo las afectaciones económicas para miles de trabajadores, despidos y estos que no les pagan ni siquiera, no tienen con qué pagarles el aguinaldo. Esto puede generar para los Estados Unidos una presión de migración y ellos quieren evitar eso. Ya, aunque tienen la frontera cerrada, aunque aquí se esté cerrando por completo la opción migratoria. Entonces, pasamos de esa valoración, pero me llama la atención, Lucía, dos cosas de la medida. Primero, la medida es una sanción que sí le da un espacio de respiro para que Ortega, que si me preguntas a mí, ¿va a cambiar? No va a cambiar absolutamente nada, pero por eso es que estuvimos viendo liberación de presos políticos, estuvimos viendo los cabildeos de los empresarios, tanto norteamericanos como nicaragüenses, enviaron a varias delegaciones de negociación. No se sabe qué más se negoció, Lucy, además de los presos, pero algo más se negoció porque dice que esta del 0 al 10% que va del 1 de enero del 2026 al 1 de enero del 2027, que tiene que cubrir un 10%, más el 18% que ya está, sería un 28%. Eso deja fuera ya Nicaragua del CAPTA. Eso elimina el CAPTA de forma efectiva. No tenés que sacar a Nicaragua con ponerle 28% y los demás países no le pongan nada, todos los empresarios se van a ir al final serían como 33%, 18%. 33% hasta el 2028. Exacto, ¿no? Pero no es aquello que la misma oficina comercial le ha dicho de que aranceles hasta el 100%, pues viste que de viaje pues la regularon, pues hubo un gran bajón. Pero mira, Lucy, es que mira, es como que te digan, te voy a matar con 100 disparos en la cabeza o te voy a matar con un disparo en la cabeza. De todos modos te vas a morir. Con 100 disparos no va a quedar ni un pedazo de cráneo, ¿no? Pero con un disparo te pueden matar y es lo que le pasa a la economía nicaragüense. Con el 18% ya estamos viendo despidos masivos que no pueden pagar ni el aguinaldo ni los salarios. Eso es solo con el 18% que ya está vigente, que ya aplicó Trump. Si vos le sumás a eso un 10% más, lo sacás completamente, ya no hay opción de negocio. Entonces, Estados Unidos no tiene que dispararle 100 veces a la cabeza a esta economía tan pequeña para aniquilarla, y ellos lo saben, son tan frágiles, Lucía. La economía nicaragüense es tan frágil que no amerita mucho esfuerzo para desbaratarla. Entonces, por eso es que voy a decir hasta el 100%, sí, pero con el 10% que le hubieran puesto ahorita, esa economía colapsa, sí, ya está colapsando. Entonces, lo que hace Trump es decirle, ok, me imagino que, como siempre, los dictadores buscan ganar tiempo, ofrecen el oro y el moro, ofrecen un montón de cosas que nunca cumplen, eso lo tenemos claro, son mentirosos y ellos ganan tiempo. Ponerle que convencieron, hay intereses de empresas norteamericanas, como te digo, hay un temor de Estados Unidos de dejar en el desempleo a centenares de miles de familias que generen una migración o una crisis o una inestabilidad, y en el país que genere alguna crisis regional. Pero lo que establece la sanción es que ya te dice un cronograma que puede ser modificado, y ahí está la espada de Damocles. Si Estados Unidos en este año que viene, de enero del 2026 a diciembre del 2026, no ve que la dictadura tiene ningún mínimo de interés, ni hace ninguna acción por revertir derechos ciudadanos de todos los nicaragüenses, derechos humanos, derechos laborales y Estado de Derecho, o sea, desbaratar la dictadura, no lo va a hacer. Vos y yo lo sabemos, y la oposición lo sabe, y el pueblo lo sabe. Pero le dice, si nosotros no vemos eso, podemos modificar el arancel y el calendario. O sea, que si a febrero, a marzo,
la dictadura no da muestra. Me imagino que le prometió algo a la administración Trump. Si no lo cumple, no sé qué le prometió, pero si no lo cumple, le pueden aplicar un arancel del 5% en febrero o en marzo, sumado al 18%. Entonces ahí ya lo saca de competencia total y así va a ir. O sea, no tenés que dispararle todo el magazine a la cabeza para matar la economía nicaragüense. Con un movimiento pequeño, ese tratado se va y la economía va a sufrir mucho. Entonces, esa espada de Damocles ya está definido cuánto es lo que se le va a sumar al 18%, 15%. Ese 15% puede aplicarse hasta enero del 2028, pero si la dictadura sigue haciendo lo que está haciendo, Estados Unidos se reserva su derecho soberano comercial de aplicárselo de un solo, o 10, 5, 10, o 10, 5, 5, 5, 5. Eso es lo que van a decir los norteamericanos. Ahora, a la dictadura le vale, ellos dicen ganamos, los engañamos. Pero esa espada de Damocles para un empresario significa que a partir del 1 de enero de este año que viene, hasta el diciembre va corriendo el reloj. Y como no va a haber ningún cambio en la dictadura, políticamente hablando, porque ellos no van a cambiar ni van a hacer nada, lo que le da tiempo a estas empresas es comenzar a despedir a trabajadores, comenzar a sacar sus maquinarias, comenzar a cerrar sus contratos, comenzar a ver todo lo que tienen ahí para que no pierdan dinero, más del que ya están perdiendo, Lucía. Entonces estamos hablando de que ese espacio de un año, más que para la dictadura, es para los empresarios, para que se vayan, para que no pierdan tanto. Al final, ese trabajador que vamos a ver en la nota que nos están mandando con audio y video desde una zona franca, cómo están despidiéndolos y les están diciendo que no hay dinero para salarios ni aguinaldos como producto de estas sanciones de Estados Unidos, sin meter esta nueva, solo con la anterior, es lo que al final es el pueblo trabajador el que sufre por el incumplimiento directo y por culpa de la dictadura Ortega y Murillo, Lucía. Pero tenemos a Juan, que es un doctor en economía y trabajó con el Tratado de Libre Comercio, y me imagino que tiene algo más que decir también desde su papel de opositor y político. Sí, Juan Sebastián Chamorro nos mandó un audio haciendo un análisis sobre la medida de los aranceles escalonados, ¿verdad? Y que tal vez para la oposición no eran los que esperaban, del 100%, u otros esperaban la suspensión total del CAFTA. Vamos a dejar parte de las declaraciones de Juan, cuál es el análisis que hace de esta medida de los Estados Unidos. Lucía, la medida del USTR es definitivamente hay que diferenciar dos elementos importantes. Uno es que efectivamente es menor de lo que se había hablado, aunque no por ello deja de ser significativo. ¿A qué me refiero? De que un arancel del 15% más el 18% que existe puede dejar por fuera algunos productos. Entonces, en primer lugar, creo yo de que la medida del USTR se movió de una visión punitiva a una visión correctiva. Es decir, bueno, vamos a comenzar, y esto es revisable en los 2 años, con una medida del 15% que puede, como digo, ser significativa para algunos productos, sobre todo de que una gran parte de productos de exportación utilizan insumos importados de región fuera del CAFTA, y este es el segundo punto que quiero hacer, de que la medida lo que trata de reflejar es que efectivamente se protegen intereses norteamericanos dentro del tratado, es decir, que aquellos productos que son exportados por empresas norteamericanas, inversiones norteamericanas, o que utilizan insumos, por
por ejemplo, algodón norteamericano, no estarían afectados, pero sí estarían afectados productos de exportación que utilicen algodón chino, por decir algo, solamente por mencionar un ejemplo, pero esto puede ser extendible a otros tipos de productos que utilicen, aunque sea en mínima proporción, algún componente que pueda venir de China y no de la región de RCAFTA. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando acá? Va a depender de la utilización de insumos de cada uno de los productos, pero puede ser significativo. Pero en términos más analíticos, lo que estamos observando es de que la administración trató de tomar en cuenta los intereses de inversionistas y exportadores y minoristas norteamericanos que dependen del comercio con Nicaragua. Por ejemplo, minoristas que comercializan algunos productos como el café o el tabaco, que puedan de alguna manera generar algún efecto negativo en la economía dentro de Estados Unidos. Entonces, en resumen, no es lo que se esperaba definitivamente, pero tampoco es una medida a la cual los efectos son despreciables, todo lo contrario. Impone un arancel del 15% más el 18% ya existente, lo cual ya eleva a 33 el acumulado, que podría poner en entredicho la rentabilidad de algunos productos, sujeto a observación, sujeto a ver el avance o retroceso a las condiciones que lo provocaron. Esto es un elemento importante también, o sea que la espada de Damocles sigue en el aire para la dictadura, y también el hecho de que esto no agota ulteriores efectos que pueda tener agencias federales como el Departamento del Tesoro o el Departamento de Estado en otro tipo de medidas contra el régimen de Nicaragua. En resumen, pues esto va a tener efectivamente efectos sobre la economía y deja abierta la posibilidad de que sean revisables en el tiempo si las condiciones que la provocaron continúan en el tiempo. Es lo que dice. Muy buen análisis de Juan. Así es. No es lo que se esperaba, pero es un golpe duro y es una espada de Damocles. Y protegiendo los intereses de las empresas norteamericanas, y pues le da un compás de espera, aunque no es una garantía para los centenares de miles de trabajadores nicaragüenses que ya están siendo despedidos, ¿ya? Y van a perder sus empleos a medida que avancen los días, primer mes del año 2026, así, porque es el tiempo que tienen estas empresas norteamericanas para migrar hacia otros mercados que no están siendo sancionados con 18 más 10%, 28% a finales del próximo año. Ya eso ya saca a Nicaragua de la competencia con Costa Rica, por ejemplo, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, Lucía. Sí, tengo a Félix Maradiaga. Félix Maradiaga nos mandó un texto, ¿verdad? Te lo voy a leer un poco, donde pues expresa y da también su análisis con respecto pues a esta decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Vos sabés que Félix y Juan están allá en Oslo, Noruega. Bueno, esta decisión no es un gesto de benevolencia, dice Félix, hacia el régimen, sino una advertencia muy seria formulada de manera prudente. La Oficina Comercial de Estados Unidos, tras una investigación bajo la sección 301 de su ley de comercio, concluye que la dictadura Ortega Murillo comete abusos graves de derechos laborales, viola derechos humanos, restringe libertades básicas y ha desmantelado el Estado de Derecho. En respuesta, establece un esquema de aranceles creciente que comienza en 2026 y subirá progresivamente hasta 2028 sobre aquellas exportaciones nicaragüenses que no están amparadas por las reglas de origen del CAFTA-DR. Al mismo tiempo, decide no suspender por ahora los beneficios del tratado para los productos que sí cumplen esas reglas, con el fin de no desestabilizar de golpe las cadenas de suministro ni castigar directamente al trabajador nicaragüense que ya vive bajo represión y pobreza. Es en síntesis una combinación de presión firme sobre la élite gobernante con cierto grado de protección hacia la población que es víctima de la dictadura y no responsable de sus decisiones. Es evidente que este proceso se escuchó el cabildeo de grandes intereses económicos que una vez más priorizan la estabilidad de sus negocios por encima de los derechos humanos,
del sufrimiento del pueblo nicaragüense. Todos sabemos de qué sectores e industrias estamos hablando. Dicho eso, dice Maradiaga, también veo que Washington quiso leer ciertas señales del régimen, como algunas excarcelaciones, y optó por una respuesta gradual. El riesgo es que partes del empresariado sigan empujando por una normalidad comercial con una dictadura que no ha hecho reformas de fondo ni ha detenido la represión. Opinión de Maradiaga, que nos la mandó por escrito sobre la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles graduales a partir de 2026, comenzando con 0% 2026 hasta llegar al 2028 al 15%, Miguel. Y hay que destacar que ya hay un arancel de 18% que se sumaría a este 15%. Y cada vez que se pierda un empleo, cada vez que no haya dinero para pagar el salario a tiempo en las zonas francas y en otras empresas de esta cadena en Nicaragua, que van en cadena, o cuando no se pueda pagar, como el caso de la noticia que vamos a sacar de esta zona franca, que les comunicó que no tienen dinero con qué pagar aguinaldo, porque se cancelaron contratos por lo que las acciones que está tomando Estados Unidos. Ese es el argumento, ¿no? Es culpa de Daniel Ortega, Rosario Murillo y su dictadura brutal que viola derechos humanos, laborales y viola el Estado de Derecho, libertades que son inalienables y que son castigadas a nivel internacional con este tipo de sanciones. Aunque yo comparto lo que dice Félix en ese sentido, que Estados Unidos valoró no golpear directamente a estos 300,000 trabajadores nicaragüenses, pero no descartamos tampoco que el Departamento de Guerra, que el Secretario del Tesoro y que por otro lado vayan directo a las cabecillas y a golpear los intereses de la dictadura, tanto económicos como personales.